La persecución del poema y la poesía, según mi padre conmigo jugando fútbol. Comillas. El placer de engañar adversarios con driblings inesperados antes de marcar un gol al lado de las manos impotentes del portero. Era para mí un placer verdaderamente poético. Por extraño que pueda parecer, he creído siempre que el fútbol tiene algo en común con la poesía. Cierre de comillas. Sergei Evtushenko. ¡Vaya sobre él! ¡Vaya! Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo el sociólogo Joaquim Fernandois. Eu chamaria de arte popular. Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil. Clássico do futebol mineiro. Atirou, é gol. Cuando iba al colegio, la cancha de fútbol se encontraba en la parte más baja de la ladera del cerro que el establecimiento ocupaba. Eso producía que hacia el costado de la montaña, hacia arriba, el colegio se levantara como una suerte de gradería del anfiteatro donde tu desempeño deportivo, competitivo y en equipo era juzgado, presionado e intentado educar. En esa época existía una fuerte segregación de género. A los hombres se nos educaba en el fútbol, la competitividad y los espacios abiertos del patio, y a las mujeres se les relegaba a la intimidad de los pasillos y espacios intersticiales y más bien de actividad pasiva del colegio. Como varón, por tanto, gran parte de tu experiencia escolar giraba en torno a esta esfera, muchas veces llamada caprichosa. En ese lugar aprendí a jugar fútbol, primero en una cancha donde de milagro sobrevivía al pasto y luego sobre una carpeta sintética que quemaba en cada barrida. En realidad, decir que aprendí es demasiado. No soy futbolista, solo he participado en ligas amateur como arquero galleta y no sigo ningún equipo de fútbol, salvo de lejos a Católica, más por inercia que pasión. En marzo de 2020 yo había recién llegado a Melbourne, Australia. Mi plan era estudiar 2 años ahí, quizás quedarme un tiempo más trabajando si se podía. Ansioso por conocer una cultura nueva, un idioma nuevo y formas de pensar en un primer mundo al otro lado del mundo que yo conocía. Para ustedes, oyentes del futuro, no es sorpresa lo que habría de pasar. La peor pandemia desde la gripe española se apoderó del planeta y la ciudad a la que yo había llegado con mi maleta llena de sueños se sumía en uno de los encierros más largos del mundo. Un total de 262 días distribuidos entre marzo de 2020 y octubre de 2021. Todo mi entusiasmo se tuvo que ver restringido a las 4 paredes de un departamento que compartía con una pareja. Clases online, un cerco de 5 kilómetros alrededor de cada hogar y nuevos profetas del fin del mundo proliferando en cada esquina. El primer mundo tiene manifestaciones particulares de abrazar las crisis. Sumido en el aburrimiento total, un poco deprimido y atacado por la nostalgia, me refugié en las redes sociales y diversas plataformas digitales para llegar a un video que resumía la goleada 7-0 de Chile a México en la Copa América 2016 con los relatos mexicanos, esos que dicen actitud, dignidad, amor propio, respeto a la camiseta. Ese me llevó a la campaña por Brasil 2014 y el famoso palo de Pinilla. Lo que fue escalando y en un arranque de fanatismo arbitrario repasé las excelentes campañas internacionales del Colo-Colo de Borgi y la U de Sampaoli. Encerrado en mi pieza, me disociaba de la realidad apática que sucedía en un lugar que, se suponía, debía hervir en actividad. Los coronamigos comenzaban a desaparecer. Los espacios comunes se vaciaban y en los privados el aire se cargaba. Yo gritaba ¡Pepe! Desde mi pieza, viendo un viejo partido de la U. Porque sí, porque la pasaba bien. Gritaba como si el partido estuviera haciendo, o hubiese sido ayer. Es que el presente nunca comenzaba a ocurrir.
Este poema lo escribí en esos momentos, intentando reflejar cómo el tedio de días iguales era reemplazado por emociones quizás recicladas, pero que algo de serotonina entregaban. Tras tomar un taller de poesía con Mauricio Redolés, conocí el poema que se escucha al comienzo de este episodio, La persecución del poema y la poesía, según mi padre conmigo, jugando fútbol. En el mismo periodo leía las ideas de Eric Polhammer en sus libros El fútbol como la vida y Redonda pasión, épica y lírica del fútbol chileno, sobre cómo el fútbol refleja un poco la estructura de una tragedia clásica, con su presentación de personajes, su desarrollo, sus protagonistas y antagonistas, clímax y desenlace. La falta fue 1 metro adentro. Va a servir Leonel Sánchez de la izquierda, lo derribó Chukeli. El propio Leonel va a servir la falta, suena el silbato, viene el disparo violentamente. ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! Un tiro libre impresionante de Leonel Sánchez y la pelota en la red. Justicia divina, amables oyentes. Era penales, esa falta fue 1 metro adentro del área. Quien ha vivido y escrito sobre esto es Joaquín Escobar, autor de Las cosas que hice por la Cato y Diario del Tetracampeonato, editados por Provinciano Editores en 2021 y 2022 respectivamente. Para él, estos libros tienen el potencial de salvar el mundo. El deporte, en mi caso el fútbol, no solamente hay que entenderlo como un fenómeno de 90 minutos el domingo, ¿cachai? Yo creo que uno es hincha toda la semana, uno está toda la semana y la forma en la cual puede involucrarse más en el equipo de fútbol es, en mi caso, escribiendo, ¿cachai? Las sociedades anónimas que están en el fútbol ahora son espacios reducidos donde a un hincha lo ven como cliente, no lo ven como hincha, son puertas súper cerradas, no son clubes barriales donde uno puede ir. La relación de uno con la Católica, por ejemplo, se vincula a qué? Solamente a ir al estadio, ¿cachai? Nada más. A que te vendan poleras, ya, pero no hay un vínculo mayor como por ejemplo en Argentina. Ojalá en el Estadio Nuevo incluya un sector de quincho, un sector de piscinas, ¿cachai? Un sector en el cual se puede hacer comunidad adentro del estadio. Eso sería bonito, ideal, ¿cachai? La sociedad chilena igual no está virando hacia ese lugar comunitario, ¿no? Todo más individual, pero me parece que se podría hacer algo desde ese lugar. Y como en estos momentos no existe, yo escribo, ¿no? Y retrato la Católica y hago club desde la literatura, que eso es lo que me interesa, ¿no? Que funcione como libro espejo también, porque harta gente que ha leído el Diario del Tetracampeonato o harta gente que ha leído Las cosas que hice por la Cato me han dicho, bueno, yo me identifiqué porque viví una hueá similar, o a mí me pasó esto mientras tú estabas allí, ¿cachai? Son como hartos relatos que están sucediendo en el mismo tiempo, en el mismo mapa, y que cada cual lo podría escribir y llevar a cabo. Entonces ese espacio que a mí me interesa, que sea literatura que te esté golpeando, ¿cachai? Que te pueda remecer, ¿no? Y eso me interesaba mucho. Cuéntame, ¿cuál es la historia? ¿Cómo surgen estos libros? La idea de hacerlo y cómo fue el proceso también de escribirlo. Los libros surgen por una necesidad como hincha de Católica de escribir y escribir al club como un fenómeno literario, ¿no? Existen siempre libros de fútbol que refieren a los clubes, en este caso la Católica, desde la historia, desde la crónica, desde el número, ¿no? Desde el Excel, pero me interesaba hacer algo que estuviera vinculado con la literatura, ¿no? Algo que tuviera una relación con ese espacio, como es la literatura, que es súper elástico, donde cabe todo adentro, donde no hay un margen donde uno dice, pucha, ¿dónde se acaba esto? ¿Dónde termina esto? Y me interesaba hacerlo, retratarlo a la Católica desde ese lugar, desde ese espacio, desde un fenómeno tan, como te decía, elástico y tan móvil como es la literatura, ¿no? Eso me interesaba hacer club desde allí, no desde la crónica, no desde el periodismo, que existen esos trabajos y son buenos. Me interesaba intentar describirlo desde otro lugar, que en este caso es el diario y el cuento. Y en este proceso, ¿tuviste algún referente? Bueno, me hablaste de que ya hay libros de crónica y eso, pero ¿seguiste algún libro así que sea como este libro el que me da ideas acerca de cómo escribir sobre Católica, sobre el fútbol? Mira, hay un escritor argentino que se llama Fabián Casas, que me gusta mucho, que tiene libros así como de fútbol en particular, ¿no? Toca el fútbol en algunas crónicas, en algunos ensayos, en algunos cuentos, qué sé yo, y él siempre ha sido como un guía a seguir. Él es argentino, hincha de San Lorenzo, nada que ver con Católica, pero sí esa prosa me interesaba trabajarla,
¿no? Me interesaba, siempre la estoy mirando y de ahí, bueno, saco idea. Escribir es copiar también, ¿no? Escribir es robarle a un otro y ponerse a trabajar uno. Entonces eso me parecía también interesante de hacer, pero como un mentor, así como alguien que me llegó desde el fútbol, sin que sea exclusivamente fútbol, fue Fabián Casas. Yo creo que para mí él es un referente de los escritores argentinos del momento. Perfecto. Bueno, las mismas barras de fútbol roban hartos cánticos, po. Exactamente, el fútbol es un robo completo, sí, pues las canciones de las barras del fútbol chileno son canciones del fútbol argentino, ¿no? Que ellos las inventaron, ¿no? Ahí está como la matriz, ¿no? El kilómetro cero, y bueno, y también las barras paraguayas, uruguayas, qué sé yo, ¿no? Mexicanas también. Como que todos adoptaron la estética de las barras argentinas y no de las barras inglesas. En Latinoamérica no existe eso de que alguien, o quizá hay alguien, pero muy puntual, que va con una bufanda a cantar un himno, ¿no? Tipo Liverpool. Eso no es parte de la cultura latinoamericana, ¿no? Entonces, me gusta eso, sí, que se le robe. Aparte, la hinchada argentina son muy ingeniosas, entonces es súper bueno eso. El fenómeno barra como cántico, como canto, también es un fenómeno literario, ¿cachai? Hay una creación, hay un fenómeno de, quizás no algo que esté escrito, no como libro, como tal, pero como decía Piglia, que también es otro escritor que me gusta mucho, no todo fenómeno que está escrito es un fenómeno literario, ¿no? Hay un fenómeno de contar, de la narración oral, de que nos juntemos a tomar una cerveza y contar una anécdota, etcétera. Eso, o pensar algo sin decirlo, como una historia, eso también es literatura, y eso también estoy muy de acuerdo con esa visión, y bajo esa lógica también podríamos entender a las barras como fenómenos literarios en sus canciones, ¿no? En ese sentido, un partido de fútbol es en sí mismo ya una suerte como de tragedia, como que hay una presentación de personajes, que es cuando los equipos salen a la cancha, se alinean, hay un desarrollo, se forman protagonistas, antagonistas, algún antagonista más malo que otro, algún héroe, un desenlace y así. Sí, exacto, Joaquín, totalmente, estoy muy de acuerdo. Es un fenómeno aristotélico, ¿no? Como dices tú, inicio, desarrollo, final, presentación de personajes, no hay un protagonista, un antagonista, claro, tal cual lo describiste, no sería por esto de fragmentos, no de imágenes solamente, sino que está todo el relato en 90 minutos de cómo es una obra, cómo es un proceso creativo, inicio, desarrollo, desenlace, final. Me parece que es una muy buena antología, claro, de la literatura clásica, la literatura convencional. Sin duda se puede leer un partido de fútbol desde ese lugar. En ese sentido, como que hay como su suerte como de poetas que tratan de narrar esta historia. No sé si tú estarás de acuerdo. Justamente estaba leyendo, no me acuerdo si eran diarios del tetracampeonato o Las cosas que hice por la Cato, que criticaban mucho a Claudio Palma, pero siento que dentro de él y bueno, los relatores más famosos son como los que le ha tocado un poco, querámoslo o no, ser al menos los poetas populares de esta... Sí, lo que me causa es que es muy poco objetivo, una guaya muy colocolina, así a todas luces, y ya como, porque si uno quiere hacer periodismo de fútbol partidario, bueno, hay radios para eso, ¿cachai? Hay espacios para ese lugar, pero si uno quiere hacer un periodismo objetivo, donde todos se están viendo por televisión, un deporte que sea abierto y pluralista, democrático, en una cosa así colocolina, que por dar lo tendencioso, me parece que Palma y Borghi hacen eso, ¿cachai? Y lo hacen quizás inconscientemente, y eso no me gusta, ¿no? Me carga, ¿sabes? Me parece que es una falta de respeto, ¿cachai? Y está bien que todos entramos al fútbol porque nos gusta, a los árbitros también les gusta un equipo, eso es evidente, pero me parece que hay que dejar un poco de lado ese tipo de cosas al momento de hacer periodismo, ¿cachai? Pasa en todos los países, ¿no? Con Boca en Argentina es muy similar el fenómeno, los relatores están con la bandera así, ya sin ningún tipo de objetividad ni respeto, ¿no? Pero eso es lo que me calienta a mí de Claudio Palma, que sí, bueno, sin duda se transformaba en el relator de la selección. Me parece a mí que el gran relator del siglo XX fue Carpuro. A pesar de que Joaquín se define hincha de Católica y no de la selección, coincide conmigo en lo literario y épico que fue el Mundial de Francia 98, especialmente para nuestra generación.
con una selección volviendo a mundiales después de años, compuesta por jugadores alejados de las grandes ligas mundiales. Bueno, Francia 98 fue un fenómeno masivo, un fenómeno social importante en la sociedad chilena. Aparte era el mundial que jugó Chile después de la dictadura. Del 82 pasó al 98, estuvo castigado. Fue importante ese mundial en la sociedad chilena por todo lo que trajo, ¿no? Cómo nos marcó a nosotros, generaciones también más jóvenes que nunca habíamos visto una selección, y cómo tampoco estaba en el registro de hace mucho tiempo para la gente en Chile que llegó el 74, que llegó el 82. Entonces ese fenómeno nos marca a nosotros, y creo que también es un fenómeno súper literario. Desde la literatura, por ejemplo, chilena, no hay ninguna novela que haga referencia a ese Mundial de Francia 98, ¿cachai? Me parece que ahí la literatura quedaba al debe, no hay creo que ni siquiera hay algún cuento, ¿cachai?, que refiere exclusivamente a ese mundial. Y hay mucho que decir, ¿no? Está este árbitro Bochardó, está la mano que hace Ronald Fuentes, el Bayo se la tira a la mano, ¿no? Este gol que le hace Austria a Chile en el último minuto. Me parece que el partido que le hace Chile a Italia es muy épico. Me parece que hay hartos momentos muy literarios dentro de ese mundial, ¿no? Y que no han sido bien retratados. De hecho, había una teleserie que se llamaba La Fiera, que la dieron después del mundial, como 2 o 3 años después del mundial, en el cual uno de los personajes había ido al mundial de Francia 98 y siempre andaba con gorros de Chile, que era... no me acuerdo cómo se llama el actor, José Sosa, y siempre andaba con gorros de Chile, poleras de Chile, etcétera, una teleserie de TVN que fue muy exitosa. Entonces ahí se agarró ese fenómeno, pero la literatura me parece que no ha llegado a ese mundial, y ojalá se haga, ¿cachai? Y por eso está lo que tú decías, ¿no? Que fue un mundial más literario, sí, y fue muy épico también, sobre todo el partido con Italia, porque las grandes figuras de Italia se le enfrenta con jugadores de acá, ¿no? Parragués jugaba en la Católica, ¿no? Moisés Villarroel, que era el lateral derecho, jugaba en Wander, ¿cachai? Entonces había, bueno, Zamorano y Sala estaban afuera, pero grandes cracks, los grandes jugadores, ¿no? Pero sí está eso de que era en ese tiempo salir afuera a jugar al extranjero era muy complejo. Hoy en día es mucho más sencillo, ¿no? Por un tema de globalización, por un tema de pasaporte, por un tema de que el fútbol también funciona como un mercado en el cual necesitan estar moviendo plata, etcétera. Pero tiene esa cosmovisión de que era un mundial más literario, más chileno, yo creo que también, no menos internacional, en el sentido de que los jugadores eran los que uno veía el domingo en las canchas del fútbol chileno. Eso también me parece que era muy, muy potente. Ronald Fuentes jugaba en la U en ese mundial. Joaquín, al escribir Diario del Tetracampeonato, une en un mismo relato a modo de diario el querido tetra de Católica en campeonatos largos, como el autor no se cansa de repetir, con sus propias aventuras como hincha y como persona, incluyendo éxitos y fracasos amorosos, la vida en pandemia y la crisis política surgida esos años. En las cosas que dice por la Cato, hace lo propio a través de relatos de diferentes episodios de su vida, donde el fanatismo se cruza con otros elementos vitales. En el cuento Primeros y raros encuentros con la muerte, Joaquín relata los temores y preguntas que le surgieron a él como niño tras el suicidio de la estrella cruzada Raimundo Tupper en 1995. Recuerdo que era un día nublado y que estaba con mis primos jugando a la pelota cuando la Rosita, la señora que nos cuidaba, nos dijo que se había matado un jugador de la Católica. Lo dijo así, con brusquedad y sin pausas. Se mató un jugador de la Católica. Para un niño de 9 años era extraña la palabra matarse. Nos parecía algo lejano que nuestros papás habían tratado de ocultar, de esconder, de atrasar su aparición lo que más se pudiera. Ahora que miro todo con la perspectiva que da el paso del tiempo, me parece que esa mañana tuve mi primer acercamiento con la muerte. Y fue así, imprevisto. Nadie nos avisó, nadie nos cuidó, nadie nos preparó. Sí, bueno, es un cuento de autoficción, efectivamente. Las cosas que hice por la Cato, eso es lo bueno de la literatura, que uno puede imaginar escenarios o espacios que finalmente no te pasaron, vivir otras vidas, ¿no? Pero ese cuento de Tupper, que se llama Primeros y raros encuentros con la muerte, efectivamente autoficción. Soy yo cuando me entero a los 8 años de que Tupper se había suicidado, ¿no? Que se había muerto.
Y un niño a los 8 años, en la sociedad chilena, en la década del 90, que era una sociedad súper conservadora, lleva 5 años de que se haya acabado la dictadura, entonces que alguien se haya suicidado y le empezáis a preguntar a tus papás, pues, ¿por qué alguien se mata? ¿A dónde va una persona que se muere? ¿Por qué se suicidó en Costa Rica? ¿Por qué tan lejos de su familia? ¿Qué pasó? Para el sistema de libre mercado, no, Tupper lo tenía todo, supuestamente lo que el sistema de libre mercado lo tenía todo, plata, casa en el barrio Oriente, apellido, auto, mina, todo, y se suicida así, y todo, pero como teniéndolo todo se suicida, entonces es súper potente esa imagen, ¿no? De cuando me entero, que hasta el día de hoy no me he olvidado, y por eso decidí escribir ese cuento, porque ahí aparecen, como decías tú, estas preguntas de la vida, ¿no? Esta pregunta, ¿por qué se mató? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cachai? Y empezar a interrogar a tus papás que tampoco tienen respuestas para un niño de esa edad y tampoco sé si hay respuestas para eso, ¿cachai? O por lo menos no respuestas conclusivas, sino que lo de Tupper impactó a la sociedad chilena en su conjunto, más allá del fútbol, bueno, por esto que estábamos hablando, pero además porque en esos años no se hablaba de salud mental, ¿cachai? Era como un tema muy tabú, muy escondido, muy de lo cual no se hablaba en políticas públicas, nada, entonces esto viene un poco a destrabar y a hablar ¿qué pasó, pues, ¿cachai? ¿Qué fue? ¿Qué hubo? ¿No? De hecho, la Iglesia Católica, yo soy hincha de la Católica, pero no soy católico, no quería hacer la misa de Tupper en un estadio porque no consideraban que un estadio era un lugar para hacer una misa, y dos, porque decían que las personas no se pueden matar, pues, ¿cachai? Se supone que Dios es el que te da y te quita la vida, ¿no? Entonces era una como ofensa a la religión, y también ahí hubo todo un tema político, cultural, social súper potente. Entonces me parece a mí que también está ese impacto de la muerte de Tupper desde lo íntimo, ¿no? Pero también desde lo público. Bueno, creo que eso es lo que hace como un buen relato, y eso especialmente cuando la autoficción tiene sentido, como hablar de lo que te pasa a ti, meterle un poquito de ficción para en el fondo hacerlo más literario, pero también en el fondo que eso que habla de ti, que tiene un poco de ficción, hable como el grande relato también, y de una historia, y se inserte en la realidad nacional. Exacto, sí, esa es la idea, que también se insertara en la realidad nacional, sí, totalmente. Hablaste de autoficción y hablaste de Fabián Casas, que es un autor que hace mucho eso. Yo soy una persona súper íntima, no me gusta mucho revelar sobre lo mío, y leyendo tu libro decía como, wow, este weón, ¿en qué se está metiendo? Porque dais opiniones duras, te desahogáis contra los árbitros, la FP, la U, el Colo, te mostráis con tus yayitas, con las cosas que hay hecho en tu vida, las parejas que quizá te han dejado por tus pasiones. ¿Cómo fue eso? ¿Qué se siente? ¿Tuviste miedo en algún momento? ¿Querías hacerlo para desahogar? También me imagino que te va a haber una cierta liberación en decir, esto soy yo también. No sé. Buena pregunta, sí. Yo en un momento cuando empiezo a escribir el diario digo, a ver, acá nos moderamos, hacemos algo medio amarillo, algo medio tímido, o vamos y contamos y expresamos con todo. Y dije, porque lo pensé, era un tema, ¿no? Y dije, no, vamos con todo y vamos contando lo que pasa y lo que no pasa, ¿cachai? Me parece que era un ejercicio de, como dice un disco de Calamaro, honestidad brutal. Esto pienso, esto escribo y esto digo. Y yo tampoco hice el ejercicio porque igual eso es hacer trampa. Y que, bueno, hablábamos de Piglia, me parece a mí que lo hizo Piglia, que escribo, no sé, una entrada y uno escribe en caliente también. Pues de repente picado, tú decías que estáis tirando mierda acá contra los árbitros, contra Colo-Colo, etc. Uno escribe en caliente y después puede ir y borrar o maquillarlo un poco. Y dije, no, acá esto quedó y punto nomás, ¿cachai? Como dice, el autor ha muerto, como dice Barthes, pero eso también me parece que es un buen ejercicio, no mostrarle a otro el texto, porque si no te lo condicionan mucho, te dicen, oye, esto no, esto acá, igual que soy un poco obsesivo, te ponía a pensar, a darle más vueltas de lo que hay que darle. Entonces, eso también lo hice, lo escribí en tiempo récord, lo escribí en el blog de notas del celular, y después lo iba pasando al Word y después listo, se fue y lo imprimí, pero no lo volví a revisar
con el objetivo de cambiarlo, ¿no? Es un ejercicio de que uno se empieza a conocer y a ver, ¿cachai? Yo quiero ver cómo va a envejecer después este texto, cómo me voy a ver, no solo por la Católica, cómo envejecen los textos, sino porque también está uno y cómo era cuando tenía 35, 36 años, ¿cachai? Que era la edad que yo escribía el diario. Vamos a ver cómo envejece ese Joaquín. Y en relación a las chicas con las que salí ese tiempo, una vez comentamos que estaba escribiendo un diario y ella me dijo, bueno, si me vaya a nombrar a mí todo bien, pero mencióname no con mi nombre, ¿cachai? Con una vocal, con una sílaba, perdón, o con una letra, bueno, no sé. Pero me parece que es más entretenido. Ella me lo decía porque le parecía más literario, ¿no? Bolaño tenía ese ejercicio de nombrar a los personajes con una B, por ejemplo, o con una A, que es un ejercicio que después lo toma, o quizás antes lo toma, o Paul Auster, que es una novela que se llama Ciudad de Cristal, donde los personajes se llaman azul, rojo, blanco, ¿cachai? Me parece también como literario y entretenido ese juego, ¿no? Que es un juego de espejo finalmente. Está el nombre, ¿no? O sea, está un nombre oculto, está basado en una vocal, pero el espejo le va reflejando a la persona quién podría ser mientras se lee, ¿cachai? No dárselo así como, oye, este eres tú, ¿cachai? Oye, y ahora que hemos hecho un poco de esta metáfora entre lo que es el fútbol, el mundo del libro, ¿y cuál sería para ti el héroe de este fútbol nacional? Yo creo que para mí no, pero mirándolo en perspectiva, el gran héroe del fútbol nacional es Bielsa, yo creo. Ni siquiera es chileno. Yo creo que el gran héroe del fútbol chileno es Bielsa, por lo menos del siglo XXI, sin lugar a dudas. Me parece que Bielsa... Él no gana cuantitativamente, digamos, a su espalda las dos Copa América, pero él forjó a esos jugadores, formó ese proceso, ideó ese sistema de juego. Después vino Sampaoli y le hizo dos modificaciones, pero para mí el gran héroe del siglo XXI en la historia del fútbol chileno es Bielsa, y en el siglo XX yo creo que es Fernando Riera, ¿no? Que fue el entrenador de la selección chilena del 62. Bueno, quienes nos están escuchando pueden ver, y la recomiendo fervientemente porque es muy buena, es la serie del Mundial del 62, está en YouTube, y de Fernando Riera hace Daniel Muñoz. Es una gran serie, son 8 capítulos y en verdad vale la pena porque allí se mezcla cómo se armó el Mundial y cómo lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Los procesos íntimos terminaron hablando de lo público, ¿cachai? Cómo estaba el gobierno de Alessandri, sin ayudar mucho porque había un terremoto por medio, pero cómo se la jugó, qué sé yo, Juan Pinto Durán, ¿no? Etcétera. Carlos Wilborn. Me parece que en esa serie hay un ejercicio también literario importante. Los personajes me parece que son muy literarios, al igual que los jugadores de esa selección, ¿no? Que tenían que trabajar y jugar. De hecho, hay uno de ellos en el cual los dirigentes del fútbol chileno van a su trabajo a pedir permiso por 3 meses para que pueda jugar el Mundial. Y la empresa donde trabajaba, creo que era el registro civil o algo así, no quería dar permiso, ¿cachai? Entonces, era muy buena serie. Yo la recomiendo, muy buena, muy, muy buena. De repente se están buscando cosas en Netflix que no valen la pena. Yo acá a los futboleros que no la han visto les digo que pongan una fichita y que vale la pena esa serie. Sí, el Mundial del 62 está en YouTube completa y se ve bien. Bueno, yo creo que los antagonistas serían los dirigentes, ¿o no? Totalmente, y le agregaría a los representantes, esto que está pasando con los representantes, que ojalá se destape, o como se está destapando, ¿no? De que si quien no pertenece a tal corral no puede jugar. No. Si el que tiene que jugar, el que es bueno, que no. Entonces, lamentablemente, el fútbol se está permeando de esta actividad, de este arreglín de partido. Ahora salió un jugador de Cobreloa, Escalante, a decir que sus compañeros en Cobreloa apostaban, que muchos quizás se hicieron expulsar, fueron para atrás en ciertos partidos con el fin de la apuesta.
Entonces me parece que eso está contaminando el fútbol y eso hay que erradicarlo. Yo creo que con castigo eso queda suspendido por vida, ¿cachai? Como un poco fue con el Cóndor Roja. El Cóndor Roja hace esta de cortarse, bueno, con una maquinaria atrás, por supuesto, de infinidad de dirigentes, de médicos, de jugadores, etcétera. Y allí el castigo fue ejemplar y nunca más jugó, ¿cachai? Y aparte, si uno lo mira, una cosa súper burda y súper absurda de creer que alguien se va a ir a cortar con una gilet y le llegó un fuego artificial, obviamente una quemadura no es lo mismo que un corte, y creer que así van a clasificar a Chile al Mundial por secretaría y van a eliminar a Brasil, es una weá ya, pero inverosímil, así absurda. ¿A quién se le ocurrió eso? Sí, faltó alguien que lo pensara 2 veces, yo no sé. Sí, lo tuve que haber pensado mejor, era absurdo, pero bueno, quedó en la historia del fútbol chileno, y yo creo que ese fue el último gran episodio de estos como turbios, sucios, que en los que estuvo también metido la dictadura, ¿cachai? Fue el último, me parece, de esto de ganar a como dé lugar, ¿cachai? El fin justifica los medios. Justamente me topo con un poema de Elvira Hernández de su cuaderno de deportes, donde para denunciar actos de corrupción y abuso del sistema político utiliza la metáfora del deporte y sus dirigentes. Emulación. Elvira Hernández. Aprende de la dirigencia, cuna del saber, se me abofetea. Ellos ya pasaron por los 5 aros a medio mundo. Ellos están embarcados. Más bien, ya llegaron, expertos en el remo de todas las aguas. Tienen cancha, tiro y lado. Y aunque no logren sacar pecho, sacarán fuero y subirán al podio por la razón o la fuerza. Son gente muy especial, merecen premio. Respecto del fútbol chileno, tengo la sensación de que siempre ha estado un poco en la cornisa de la mediocridad, me disculparán. Entre algunos periodos excepcionales y un sentimiento nostálgico, soñamos con grandes triunfos a pura pachorra. Creo que el actual proceso de la selección refleja mucho eso. Un reciclaje de esos antiguos héroes, no los dejamos morir, y otros nuevos que han crecido observando mucho los pósters y publicaciones en redes sociales de los grandes clubes. ¿Cree que hay una forma de podríamos llegar a escribir la historia del fútbol desde otra perspectiva de los triunfos morales de los que tanto se habla en Chile? Porque siento que siempre vivimos como con ese pasado. Tú al final del libro, citando a tu hermano, dices: para nosotros los hinchas de la Católica, el día más hermoso de nuestras vidas quizás ya pasó. Siento que hay un reflejo en esto de los triunfos morales, en esto de nuestros viejos rememoran el Mundial del 62. Yo soy más hincha de la selección que de un equipo en particular. Entonces está el recuerdo de la generación dorada. Como que los campeonatos de cuando los equipos chilenos liga bien en la Libertadores, el campeonato, la Libertadores de Colo-Colo, las finales de la Católica. Hay como una nostalgia que recorre toda la poesía chilena de Telier, Neruda, etcétera, que se refleja como en cómo vemos también el fútbol. Sí, estoy de acuerdo. Me parece muy buena la reflexión que hace. No lo había pensado así. Y sí, pues el fútbol chileno es muy hilárico. Yo siempre me entrevistaron en la entrevista en la Estrella Valparaíso, y la cuña que sacaron era que los hinchas del fútbol somos muy melancólicos. Y yo creo que es cierto, los hinchas del fútbol siempre estamos añorando lo que pasó, ¿cachai? Los hinchas de la Católica siempre el caso de Tupper, ¿no? El caso de Gorosito y de 94 horas, perdimos unos penales con la Unión, ¿cachai? Siempre está esto, y las otras generaciones. Pepe Cuevas tiene un poema para el Mundial del 62 que es increíble, y también con la nostalgia, ¿cachai? Con lo lático, hileriano, el hincha del fútbol siempre está recordando el tiempo pasado como algo mejor, y hoy en día en el fútbol chileno, bueno, con mayor razón, ¿cachai? Porque el fútbol chileno como deporte, como tal, está muy mal, no gana, en este campeonato todos los partidos que se han suspendido porque ni siquiera hay estadio, ¿cachai? Entonces, como uno no va a mirar, sobre todo la década del 90 o la década del 80 en el fútbol chileno, como un pasado mucho mejor y mucho más esplendoroso, con buenos jugadores, con competencia. Ahora todo es malo, sucio, ¿no? Por el tema de los representantes, por el tema de la sociedad anónima, ¿cachai? Siento que Chile va dialogando de lo que ha sido un poco este Chile en los últimos años también, ¿no? De este Chile muy
ligado y centrado en el mercado, ¿no? Eso terminó permeando el fútbol. Tú mencionaste, varios casos, pues me dijiste las finales de los 90, la generación dorada que ahora está ya en sus últimos espacios, ¿cachai? Y no hay reemplazantes, nadie que esté a la altura en todo este proceso que es muy potente de nostalgia, ¿no? De nostalgia hacia un fútbol chileno que está venido a menos. Y bueno, es como la poesía, tienes razón. Toda la razón. Siento que es nostalgia por triunfos pasados que tampoco fueron tanto. O sea, ya la Copa América, bacán, pero después en el Mundial eliminado en octavos 3 veces por Brasil. También siento que hay una nostalgia, especialmente los de Colo-Colo, como por lo que pudo haber sido Matías Fernández, que llegó a ser mejor jugador de América, pero después se fue al Villarreal y todo se fue como en picada. Claro, es verdad, sí. Bueno, es que igual uno tiene melancolía según su contexto también, pues, ¿cachai? Si el contexto todos sabemos que Chile nunca va a ganar un mundial y que vuelva a salir tercero en un mundial es como muy complejo, entonces esa melancolía está ligada a un contexto y además hay un proceso de idealización también, ¿no? Uno siempre ve el pasado más bonito, el pasado como un espacio de mucha felicidad. También hay una idealización con respecto a, ¿cachai? Me parece que eso también está vinculado a harto y vinculado a un tema muy potente. Y además, por ejemplo, te lo llevo que también es un fenómeno de la literatura, ¿no? Tú decías Tellier, ¿no? Que es muy nostálgico, Gonzalo Rojas, me parece que en algunas instancias de su poesía también. Por ejemplo, yo hice una investigación sobre el detective Heredia, el personaje de Ramón Díaz Seterovich, y que la publicamos este año como libro. Y también Heredia, el detective, es súper melancólico, ¿cachai? Anda pensando siempre en los 70, lo que pasó, es súper nostálgico, siempre hace una crítica a la sociedad chilena desde la arquitectura, entonces desde lo que va él viendo en las calles. Entonces a mí me parece que ese proceso es muy propio también de Chile, ¿cachai? De tener nostalgia, de ser melancólico, y también eso arrastra la idealización total, ¿cachai? Por ejemplo, uno se pone a leer los poemas de Jorge Tellier y dice, a ver, Jorge Tellier extrañaba tanto a Lautaro y igual el Lautaro vivía en condiciones precarias, pues, ¿cachai? Uno dice, chuta, ¿qué extrañaba y tanto, cachai? Un futbolista, no me acuerdo cuál fue, que dijo, me acuerdo de ese momento con mucho cariño, pero no volvería a vivirlo, ¿cachai? Porque no nos pagaban el sueldo, porque no teníamos para ducharnos, porque los buses los teníamos que pagar de nuestro bolsillo. Entonces también hay que distinguir ese proceso de melancolía, nostalgia, de idealización, porque cuando se confunden de repente se ficcionaliza mucho. Provinciano Editores, editorial independiente que se ha dedicado a la edición de muchos libros de nicho, entre ellos muchos de deporte, me pasó un libro de poemas bastante sorprendente, La iluminada circunferencia, de Jorge Velázquez. Este libro, escrito en Chiloé en 2006 y reeditado en 2022, propone una revisión histórica del archipiélago a través de sus torneos de fútbol campesino. Al recibir el libro, me emocionó que este contuviera fotografías de época de los equipos que solían disputar estos campeonatos regionales, actualizando en el presente y en el objeto de este libro la importancia de los clubes deportivos para muchas comunidades, centros de reunión, de actividad y muchas veces de información para estas. A continuación, Jorge, su autor, nos lee el poema Torneo 78, un poco de nostalgia, pero inserta en un periodo que, como país, no creo que estemos dispuestos a vivir de nuevo. Torneo 78. Los aviones pasaban a ras de la cancha, usaban el color de las camisetas de nuestros enemigos. En la única TV de la isla jugaban Argentina y Holanda. Afuera disputaban Meolín con Tocoihue a penales. El miedo no quería estar para el partido final y se empañaba la tele con el llanto. Recordamos las peores tragedias en cosa de segundos. El volcamiento de la lancha María Dolores con 11 muchachos en la escotilla. El servicio militar llevándose por 2 años a nuestro jugador estrella. La pelea del restaurante El Tranquilo deteniendo el partido Juventud Católica y Nacional.
Los aviones pasaban por la línea que Dios hizo al amanecer. Secreto de Estado fue el movimiento de patrullas y del cirujano Videla llevando remedio a los desertores. A veces, sin jugar también se gana, me decía, che pariente, sin galanterías, sin levantar la voz como un cedrón cayendo en el estanque. Debajo de los helechos se escondía el barro para los que no alcanzarían la orilla. Lentamente se consumía el destino, girando la circunferencia con otro tiro libre. Acaba acá este partido. Digo, este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. No podría decir que el fútbol salvará al mundo. De hecho, las barras bravas y la corrupción de los dirigentes del fútbol parece más bien amenazarlo. Pero sí puedo decir que el fútbol nos puede ayudar a comprender el mundo, al pensarlo como un acto literario, como un universo de personajes complejos en el que se enfrentan héroes y villanos, y lo más común es la derrota, que está a la vuelta de la esquina, pero que nos enseña sobre el mundo, íntimo y público. Agradezco la participación de mi tocayo, Joaquín Escobar, a Mauricio Redolés por ceder el audio de la persecución del poema y la poesía, según mi padre conmigo, jugando fútbol, y a Jorge Velázquez por la lectura de su poema Torneo 78. Nos vemos la próxima fecha. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.